Estrés, ansiedad, depresión, tristeza, soledad, confinamiento. Son algunos de los factores importantes cuando hablamos de estrés crónico, producido, por supuesto, por uno de los principales protagonistas en los últimos meses y de pronto años, el señor COVID-19. John Sweller, un psicólogo australiano, ha creado una teoría en torno a todo lo que hemos vivido los seres humanos habitantes de este mundo y a la situación, por supuesto, pandémica. John argumenta que nosotros siempre cuando estamos enfrentando una situación nueva de aprendizaje o de comportamiento, vamos directamente hacia un cajón en nuestra mente que se llama la memoria del trabajo. Esa memoria del trabajo es inestable y bastante volátil. Sin embargo, por otro lado, cuando nosotros tenemos afinada una tarea o una actividad, recurrimos a la memoria de largo plazo. Ahí estamos como en nuestra zona de confort. Ahí dominamos el tema, estamos tranquilos, relajados y todo ese tipo de cosas. Pero volvemos al tema de incertidumbre que nos pesa bastante. Esa memoria del trabajo nos lleva a tener situaciones de estrés. Como estamos enfrentando situaciones nuevas, significa que debemos aprenderlas. Pero vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poco más fácil. ¿Recuerda usted la primera teleconferencia o videoconferencia que tuvo? Y recuerda esos primeros días en donde usted definitivamente estaba saltando de Teams a Meet, a G Suite, a etcétera. Y como que estaba en pijama para recibir esa primera reunión del día a las 8 de la mañana y no tenía ni idea en dónde podía desactivar la cámara y ya le estaban preguntando a usted por el primer reporte. Pues efectivamente lo que sucedió en ese momento es que usted estaba recurriendo a hacer una actividad nueva, algo que usted no domina, estaba en el proceso de aprendizaje y estaba recurriendo a la memoria del trabajo. Y a esto se le llama la teoría de la carga cognitiva, es lo que John Sweller argumenta. Pero ¿qué pasa, digamos, neuronalmente? Para ir un poco más al detalle. Para los que jugaron Tetris y para los que no han jugado Tetris, pues vayan y busquen por favor el jueguito de Tetris. Pues hagan de cuenta que nosotros dentro de nuestra mente tenemos ya todas las fichas organizadas. Todas están en el cuadradito, la L, todos están organizados de tal manera que nuestra estructura mental ya tiene todo organizado. Pero cuando entra algo nuevo, cuando entra algo que desconocemos, por supuesto, nos da miedo. Y ese miedo es muy estresante, sobre todo cuando estamos bajo presión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cerebro en ese momento, digamos, analógicamente o metafóricamente hablando? Tiene que coger ese Tetris que usted ya lleva dosificado y que ya tiene armado hace años y tiene que darle la vuelta y volver a ubicar las fichas una por una. Y para eso tiene 2 segundos, porque es el instante en el que usted está buscando en dónde está el botón de la cámara para poder desactivarla. Los nervios, por supuesto que bajan los niveles de esta memoria del trabajo. Además que hay un factor externo muy importante y es la carga cognitiva externa. Según este australiano, la carga cognitiva externa es todo aquello que es, por supuesto, externo y que no está, a lo cual no estamos acostumbrados. Entonces lo voy a poner en situación. Usted estaba ese día a las 8 de la mañana en pijama buscando desactivar la cámara de una herramienta de videoconferencia que jamás había utilizado, que por primera vez en su vida estaba manipulando, y adicionalmente su esposa o su pareja pues le estaban preguntando acerca de situaciones del hogar, y paralelamente su hijo, si es que lo tiene, o su mascota lo estaban presionando para hacer alguna otra actividad. Es decir, tenía diferentes fuentes externas y adicional tenía su responsabilidad. Todo ese cúmulo de situaciones hacen que la memoria del trabajo vaya para el suelo. Y por eso nos cuesta tanto adaptarnos a ese tipo de situaciones. Ahí está el estrés crónico que veíamos al inicio. Pero cuando hablamos de otro tema, cuando hablamos del tema de intimidad y del tema de pareja y del tema de hogar, según la franco-israelí Elena Illouz, una psicóloga, argumenta que realmente es bastante complicado el manejo de esta nueva realidad. Porque nosotros visualizamos nuestra casa como el lugar a donde regresamos. Es decir, en la mañana generalmente salían las parejas, cada uno tomaba su rumbo y se olvidaban por completo del hogar.
En la tarde, ya después de haber pasado toda la jornada, se reencontraban, se contaban todas las historias del día, anécdotas, y día siguiente volvían a empezar. Pero la mentalidad era que no teníamos una concepción de el hogar como un lugar en donde deberíamos permanecer. Ahora, con esta nueva realidad, psicológicamente todo cambió, y psicológicamente también es una de las situaciones nuevas que tenemos que afrontar. Y recordemos, todo lo nuevo nos genera miedo, nos genera estrés crónico. De ahí que incluso el tema de intimidad se volvió tan aburrido porque no se estaba acostumbrado a eso. Esto, por supuesto, no es ajeno a todas las situaciones de violencia intrafamiliar que se han vivido durante los últimos meses a partir del tema del confinamiento. Nadie se estaba esperando que el hogar era un lugar en donde teníamos que convivir. Según David Robson, un científico inglés, argumenta que la sensación de amenaza constante nos hace mucho más vulnerables y mucho más estrictos frente a algunos conceptos que en algún momento de la vida diferente no tenemos tan arraigados. Temas como igualdad de género, igualdad de raza, inmigrantes, son muchos de los aspectos que en este momento tendemos a ser mucho más tajantes. Además, hay que agregar a esto que como consecuencia de la evolución del hombre en la prehistoria, el ser humano no tenía la concepción acerca de cómo se contagiaban, y en aquella época lo que sucedía era que las plagas o las enfermedades o las pandemias llegaban y arrasaban con todo sin tener idea de qué manera se podían contagiar. A diferencia de hoy, se tiene una concepción básica acerca del contagio, pero la gran desventaja que se tiene es que la inestabilidad frente al contagio es tan grande que resulta volcándonos a la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre hay miedo, y cuando hay miedo hay estrés crónico, que era el principal factor cuando empezamos este contenido. ¿Cuál sería entonces la metodología o la clave que nos brindaría mucha más tranquilidad para no estar constantemente en estrés crónico? Pues efectivamente borrar de una u otra manera, o intentar borrar la mayoría de los procesos con incertidumbre. Usted debería ajustar y afinar de una manera concreta y protocolaria todos y cada uno de los procesos que debe hacer a diario. Si usted es, por ejemplo, de las personas que aún no se ha preocupado por estudiar acerca de las plataformas tecnológicas de teleconferencias y siempre está estresado porque no tiene ni idea cómo levantar la mano o cómo grabar o cómo dejar de grabar, que aún hay casos, pues preocúpese por salir de esa incertidumbre, vuelque su conocimiento a la certeza, entrénese. De esa manera no va a haber ningún factor externo que lo pueda seducir al estrés crónico. En conclusión, afine todos y cada uno de los procesos que pueda dentro de su día a día y procure que en este confinamiento los miembros de su casa también los afinen, y de esa manera van a tener una independencia dentro de las actividades, no se van a volcar a factores externos y van a estar todos vibrando en un tema de certeza. Para todos ustedes es un placer y siempre lo será acompañarlos. Mi nombre es Sergio Hernández, soy Coach 360. Si les ha gustado o no este contenido, por favor dejen sus comentarios. Y si saben de alguna persona que quizás está en incertidumbre y que quizás aún está todavía con estrés acerca del contagio, de cómo es este tema de la pandemia, de qué pasará, si la vacuna servirá o no servirá, si van a poner un chip o no, compártale esta información. Nos vemos en la próxima.